Mis hermanos, Dios les bendiga. El que no ha sentido la presencia del Señor no sabe de qué se pierde. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Mis hermanos, esta noche tengo el placer de compartir una meditación, una conferencia titulada La conducta cristiana en una sociedad enferma. Alabado el nombre del Señor. Bueno, vamos a leer la palabra en breve, pero para comenzar yo quiero asegurarme de que estamos en la misma página. Entonces, brevemente voy a definir lo que es la sociedad. Sociedad es un conjunto de personas que se relacionan entre sí. También se puede definir sociedad como un sistema organizado de relaciones que se establecen entre individuos. Es decir, la sociedad la componemos nosotros. No hay forma de no vivir en sociedad. Necesitamos del otro, necesitamos de alguien que cultive la tierra, necesitamos de personas, de mecánicos, de electricistas. Todos vivimos en sociedad. ¿Verdad que sí? Es casi, yo me imagino que es casi imposible no vivir en sociedad. Sin embargo, la cultura, podemos definir la cultura como las acciones que un individuo ejecuta. También podemos decir que la cultura es el rango de acciones realizadas por un individuo en un sistema, en una situación determinada. Es decir, que la conducta se puede definir por mis acciones. Lo que yo hago define mi conducta. Ahora, la conducta está directamente relacionada con las emociones y con los pensamientos. Es decir, los pensamientos determinan las emociones forman la conducta. Buenos pensamientos producen buenas emociones. Malos pensamientos producen malas emociones. Hace unos días estamos planificando un viaje con mi esposa y en esa semana todos los pensamientos fluían en ese viaje. Estábamos muy contentos que íbamos a viajar y eso era Puñito, el Gran Cañón. Puñito para acá, César Palace. Ya yo me imaginaba montado en ese avión con mi esposa, paseando, caminando en esta gran ciudad, mirando los grandes edificios. Y si uno se pone a pensar, hermano, eso es pasajero. Ahora, si dedicáramos ese mismo empeño en pensar que tenemos un Dios que prometió que venía por nosotros, que viene por nosotros, si dedicáramos tiempo en meditar en que Dios prometió buscarnos, llevarnos al cielo, si meditáramos que tenemos una patria celestial, ¿cómo sería nuestro pensamiento? ¿Cómo sería nuestra conducta? ¿Cómo camináramos? Andáramos de puñito en puñito, me voy para el cielo. Puñito, Cristo viene pronto. Amén. Él viene por mí. Hay corona en el cielo para mí. Y es una realidad. Cristo viene por ti, por mí. Esos pensamientos deben producir en ti una emoción de gloria, de que el Señor viene a buscarte, porque sus palabras son fieles. Él dijo que viene pronto. Y pronto es pronto. ¿Cuál es el promedio de vida de una persona? 100 años, 80, 90, ¿verdad? Es el promedio de vida, ¿verdad? Ahora, calcula el promedio de vida, compáralo con 1.000 millones de años, 2.000 millones de años, 4.000 millones de años. Eso es un segundo. Si tú comparas, eso es un segundo. Entonces, el Señor dijo que viene pronto como ladrón en la noche. Viene un parpadar, un parpadeo de ojo. Es decir, mi hermano, que yo me pongo a pensar, cuando yo esté en el cielo y esté hablando con mi compañero y me diga, ¿tú te acuerdas el trabajo que pasábamos en la tierra? ¿En la tierra? ¿Qué tierra? ¿No te acuerdas? Pero eso hace 100.000 años, yo no me acuerdo de eso ya. Cómo los pensamientos generan emociones, emociones generan conducta. Nosotros tenemos que tener una conducta del reino, porque esto es una realidad. Es decir que debemos pensar que tenemos un Dios verdadero que dijo que viene por nosotros. Él dijo que está preparando una ciudad. Él dijo, prometió
que esa santa ciudad tendrá calle de oro y mar de cristal. Esos edificios que yo pensaba, eso es pasajero. Al final el viaje se canceló, pero la promesa de Dios sigue siendo fiel y verdadera. No importa que se haya cancelado el viaje, Cristo viene pronto y esa promesa sí es fiel. Y no en calle de cemento y tierra, en calle de oro y mar de cristal. Y lo prometió un Dios fiel y verdadero al que yo le creo. Amén. Entonces, los pensamientos son influenciados por los sentidos. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos, eso hace generar los pensamientos, ¿verdad? Es decir, que si nosotros la información que recibimos es dañina, tenemos pensamientos dañinos, ¿no? Pero sin embargo, si ponemos la mirada en Jesús, ¿cómo son nuestros pensamientos? ¿Cómo son nuestras emociones? ¿Cómo es nuestra conducta? Mira qué pasó con Pedro. Pedro, dice la Biblia, Mateo 26:37, poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Es decir, que Pedro, caminando con Jesús, contemplando a Jesús, viviendo codo a codo con Jesús, tenía pensamientos que generaron emociones, generaron una conducta que lo identificaba entre los demás. Entonces, ¿en qué está puesta tu mirada? ¿En qué te detiene a observar? ¿A qué le prestas atención? En estos tiempos hay una especie de influencia. Yo no tengo problema con los influencers, pero hay grandes influencers que mueven masa de personas y tú te pones a pensar, ¿y qué promueve? Porque yo conozco grandes influencers de la historia como Martin Luther King, que promovió los derechos civiles e igualdad de la gente de color. Conozco grandes influencers como Nelson Mandela, Abraham Lincoln, pero hay personas hoy en día que mueven masa y lo siguen muchas personas, pero tú no ves qué promueven o qué de valor promueven. Promueven que si ando bien enseñando, entonces produzco muchos millones, tengo muchos seguidores, tengo tienda de cosméticos y vivo una vida feliz. Falso. Fantasía, vanidad, mentira. Entonces, yo sigo preguntando, ¿cuál es tu modelo a seguir? Jesús. La Biblia dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es que lo que percibimos genera pensamientos. Los pensamientos generan emociones y esas emociones generan conducta. Entonces hay que poner mucha atención a lo que observamos, también a lo que escuchamos. ¿Qué podemos esperar de una sociedad que la canción es métele, rompe? ¿Qué tú puedes esperar de eso? ¿Qué tú puedes esperar de una sociedad así? Por eso le chocan el carro a uno, viene el otro, saca una pistola y lo mata. Pero es que eso es lo que escuchamos, que genera pensamientos, emociones, y luego eso repetitivamente genera una conducta. Por eso decimos que vivimos en una sociedad enferma. Repito el título: conducta cristiana en una sociedad enferma. ¿Por qué vivimos una sociedad enferma? Primero, vivimos una sociedad enferma porque la mayoría de las personas que componen esa sociedad, valga la redundancia, está compuesta por personas egoístas, codiciosas, amadores de sí mismos, que no tienen amor por el prójimo o por Dios. Entonces, esa sociedad, esas personas egoístas, esas personas codiciosas, producen maldad. Vamos a ver qué pasa con la codicia. La codicia, dice la Biblia, relatando la historia del joven rico,
Voy a leer. Maestro bueno, estoy leyendo la palabra y dice: ¿qué haré para recibir la vida eterna? Este escenario resulta una conversación de Jesús con un joven rico, donde Jesús le responde los mandamientos, sabe: no matarás, no adulterarás, no guardarás falso testimonio. Y él dice: todo eso lo he guardado, todo eso. Y el Señor luego dice: bueno, una cosa te falta, deja lo que tienes, vende lo que tienes y dáselo a los ricos. Pero el amor, ¿para qué? A los pobres, gracias. Para heredar la vida eterna. Pero el amor al dinero, la codicia, lo puso a pensar. Pero ustedes se detienen es decir, vende lo que tiene para que tenga reino en el cielo. Prefirió lo que tiene, lo material, lo de ahora, por tener un espacio en el reino celestial. Vendió eso por cosas materiales que perecen. Es el tipo de sociedad que vivimos. Gente que por el amor al dinero, gente que por el poder hacen lo que sea y no le importa dañar al otro. Ese comportamiento, esa conducta de personas enfermas en la sociedad produce cosas como la droga. La droga. ¿Qué sucede con la droga? La droga produce mucho daño en la sociedad. Primero, produce comportamiento violento. ¿Cuántas vidas se han quitado en una situación donde personas bajo los efectos de la droga actúan y luego dicen: yo no hubiese hecho eso, wow, yo me arrepiento, hice aquello y me arrepiento? Pero ya provocaste un daño, ya dañaste una familia. Bien, las drogas trastornan la salud mental. Es decir, la persona bajo este vicio, con el tiempo, sus capacidades mentales se van perdiendo. Entonces se producen personas no fructíferas en la sociedad, que no tienen capacidad de producir, que no tienen capacidad de llevar a una familia y que luego la sociedad tiene que vivir a rastro con ellos. Entonces, también las drogas producen alucinaciones visuales. El uso de la droga también, según las estadísticas, genera o permite la propagación del VIH-Sida, porque en este estado de inconsciencia ya no hay cuidado para usar una jeringa que usó otro, y va generando un mal en cadena. Pero por el otro lado, las drogas generan millones. Dicen las estadísticas que en un año, en 2014, según la conferencia de Viena, las drogas generaron 320,000 millones de dólares a nivel global, y 80,000 y entre 90,000 millones de dólares solo en el continente americano. Mi hermano, hay personas egoístas, hay personas amadores de sí mismos, hay personas codiciosas que no le importa el mal del otro y producen droga, venden droga para dañar la sociedad solamente por su beneficio propio, solamente por el poder, solamente por el dinero. Pero la droga produce algo, esa sociedad enferma también produce otra cosa muy mala, que es el alcohol. El alcohol hace daño a la sociedad, daña a las personas que consumen alcohol, le daña el hígado, provoca cáncer de boca, laringe, esófago, depresión, ansiedad, problemas familiares. ¿Cuántos hogares destruidos por el alcohol? ¿Cuántos padres que no llevan el sustento al hogar porque lo gastan en bebidas alcohólicas? ¿Qué daño
Ahora, los grandes imperios que producen eso generan billones de dólares. Billones. Estadísticas dicen, la estadística 2013 dice que se generó más de $1 billón de dólares anuales la venta de alcohol. El consumo de bebida alcohólica por sí solo ocasiona alrededor de 25,000 muertes anualmente entre 2013 y 2015 en las Américas, muertes directas por alcohol. Hay otras muertes indirectas que no se cuentan en la estadística. Es decir, accidentes de tránsito, se cuenta como accidentes de tránsito, pero estaban bajo el efecto del alcohol. Violencia, exacto. Y hay una historia también que le quiero contar de qué produce una sociedad enferma. Dice, yo quiero relatarle esto que ocurrió en el 1952, que puse como título Destrucción del medio ambiente. A pesar de que las grandes empresas productoras de combustible conocían el daño que el plomo generaba a la salud, seguían en la producción de gasolina con plomo. No fue sino hasta que un científico llamado Charles Patterson, en su investigación tratando de datar, de medir la edad de la Tierra a través de un método científico que consiste en dividir el plomo del uranio. Básicamente un método que dice, bueno, existe una composición homogénea de plomo y uranio en las rocas. Mientras pasa el tiempo, esa degradación produce plomo. Entonces él, a través de medir el plomo, intentaba medir la edad de la Tierra. Lo extraño, lo desconcertante para este científico es que todo le medía plomo, todo los utensilios del hogar, juguetes para niños, todo decía él tiene plomo. Y creó la primera habitación sellada, completamente hermética, para poder medir el nivel de sustancia de plomo en su experimento. Pero indirectamente él determinó que ese ambiente de plomo en todos los lados era producto del monóxido que generaba la gasolina con plomo. Pero la cosa no se queda ahí, no se resolvió el problema. Esas grandes empresas pagaron científicos para generar teorías de que el plomo no hacía daño a la salud. Pasaron años para Patterson poder demostrar que el plomo hacía daño a la salud. Entonces, fíjense, señores, como las grandes potencias dirigidas por personas sin temor de Dios, no le importa el daño que provoca a la gente. No le importa que las estadísticas decían de su tiempo que las muertes en su fábrica estaban incrementando por la exposición al plomo. Pero esta historia hasta ahí parece surreal. No, eso no pasa aquí. Hermano, yo no uso droga. Eso no. Esta sociedad enferma parece estar en todas partes. En todas partes. Ya parece ser algo normal. Vemos aquí la explotación del medio ambiente. Cómo sacan las personas arena de los ríos para generar riqueza. Pero extraer esa arena genera un problema en el medio ambiente que tus hijos y los míos van a sufrir, pero no importa. Mientras ellos se hagan de dinero, no importa. Ven que produce una sociedad enferma. Ven porque decimos que tenemos una sociedad enferma. Pero decía anteriormente que eso está tan normal que ya muchas cosas pasan por alto y siguen siendo un comportamiento de ese tipo de personas. Voy a poner un ejemplo también. Hace un tiempecito voy a comprar un apartamento para mi padre, no era para mí. Y en esa negociación viene la persona y me dice que el apartamento son tantos, entonces el contrato para los impuestos son tantos. Yo, ¿cómo? Sí, un contrato para la venta del apartamento y un contrato para el impuesto. Yo voy a comprar un apartamento antes, lo había comprado por el banco y el banco no me dijo, mira, hay un contrato aquí para los impuestos y un contrato para la venta. Y yo, pero esto no es normal, esto no está bien. Pero esto no está bien. Pero ¿cómo yo voy a permitir eso? Y después decirle a ese hombre, Dios te bendiga. ¿Cómo? Yo estoy evadiendo impuestos.
Pero si robamos el que tiene mucho, no es robo. Es decir, yo puedo robar la luz, no me puedo robar la energía eléctrica porque la CDE me engaña, pero si le robamos a ellos no hay problema, no es robo. Eso no es una conducta que define un cristiano, ¿verdad? Aleluya. Vivimos en una sociedad con los valores invertidos. Ya si tú le pones un nombre moderno, ya no es pecado. Ya no es pecado. O sea, la homosexualidad, si le decimos preferencia sexual, ya no es pecado. Esa es la preferencia sexual. Eso no es homosexualidad. Sí, al libertinaje, si le decimos libertad de expresión, no es pecado. Eso no es pecado, ya, eso es libertad de expresión. Pero si a la promiscuidad le decimos open mind, tampoco es malo. En esa sociedad que vivimos. Pero mire que dice el apóstol Pablo en Timoteo, segunda de Timoteo. Voy a leer, si me ayudan con el slide. También debemos saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. Esto se evita, pero no se quedó ahí. Entonces mira, ya esto lo dice la Biblia y nada, ya estaba escrito, tenemos que vivir con eso. No se queda ahí, sigue leyendo, mira qué dice. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Es decir, que a pesar de eso, nosotros estamos llamados a ser ejemplo. A pesar de eso, nosotros estamos llamados a ser la sal de la tierra. Amén. O sea, la sal de la tierra, pero tú has entendido el nivel de esto. Tú has entendido, o sea, si la sal pierde su sabor, ¿qué le da sabor? O sea, tú entendiste la gran responsabilidad que tenemos, ser la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, dice Mateo 5, de 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Pero para ser la sal de la tierra, no es que somos sal de la tierra porque yo, Dainer, yo estudié mucho y yo soy la sal de la tierra. No es por eso. Somos la sal de la tierra cuando estamos pegados al pámpano, que es Jesús. Somos la sal de la tierra cuando dependemos de Él. O sea, que si nos desconectamos del Señor, perdemos el sabor, perdemos la esencia. Hermano, uno no se puede poner a coquetearse el pecado. No puede poner, el Señor dijo que va a estar contigo y te va a fortalecer, pero cuando tú estás con Él. Pero cuando yo me aparto, soy yo que me estoy yendo del Señor. Si Eva no se pone a apretarle oído ni siquiera a Satanás, no cae en el pecado. Entonces, no se puede coquetear con el pecado, hermano. Nosotros somos sal de la tierra mientras pertenecemos pegados al pámpano. Entonces, hay la conducta cristiana se define porque somos sal de la tierra. Nosotros estamos llamados a ser ejemplo. Nosotros estamos llamados a transformar esta sociedad. Nosotros somos la sal de la tierra, la referencia que puede decirle a los otros cuál es el comportamiento correcto, qué está bien, qué no está bien, porque imitamos a Jesús, porque tenemos la mirada puesta en Jesús. Bien.
Asimismo, la conducta cristiana nos manda a ser hacedores de la palabra. Hacedores, no solamente escuchadores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Dice la Biblia, pero sé hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Decía anteriormente que los pensamientos entran por los sentidos, las vistas, la lectura, lo que escuchamos. Entonces, cuando somos hacedores de la palabra, estamos poniendo en práctica eso que escuchamos, eso que leemos, que produce pensamientos, que luego produce emociones, que luego produce una conducta digna del reino. Amén. Ahora, hay una conducta cristiana también que nos manda a ser imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Dice, sé pues imitadores de Dios. Leo de nuevo, Efesios 5. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Cuando nosotros ponemos la mirada en Jesús, cuando nosotros buscamos imitar al Señor, entonces esos comportamientos que modelan una sociedad enferma, nosotros no los repetimos, ¿verdad? Nosotros comenzamos a ser, como decía anteriormente, sal, lumbrera, ejemplo, porque mostramos cómo se comporta un cristiano. Realmente, la persona que ven a un cristiano que imita a Jesús dice, realmente hay un Dios. Realmente hay un Cristo que transforma. Las personas que antes vivían en la droga, que antes estaban en los placeres de la carne y vienen a la iglesia y comienzan a contemplar a Jesús, a ser imitadores, comienzan a generar una conducta cristiana que el impío dice, es verdad que hay un Dios, es verdad que hay un Cristo, porque mira esta persona cómo se transformó, mira cómo cambió, mira ahora cómo se interesa por el prójimo, mira cómo ahora ama a su familia, cuida a los demás. Esa es la conducta que estamos llamados a hacer, hermano, a imitar, a repetir, imitadores de Cristo. También la conducta cristiana nos manda a amar a Dios y al prójimo. Hay una parábola en la Biblia que todos conocemos muy bien, que es la parábola del el buen samaritano. Dice, pero un samaritano que iba camino, vino cerca de él, leo, disculpen, Lucas 10:33, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Mi hermano, ustedes conocen esa historia que relata la Biblia, cuando esta persona va en el camino y es atacado por unos delincuentes y luego pasan por el lado de él unos grandes eruditos, conocedores de la ley, pasan y lo ignoran. Y sin embargo, un samaritano, uno que no era ni del pueblo judío, se movió a compasión por esa persona. Ese demostró un comportamiento cristiano. Entonces, no es lo que decimos que hacemos, es lo que hacemos. No es solamente lo que predicamos, es el comportamiento que exhibimos, que va a mover al otro a Cristo, que va a traer al otro a Jesús. Porque no solamente tú dices, tú haces. Yo veo que hay coherencia entre lo que dices y lo que tú practicas. Debemos amar al prójimo como Jesús amó al prójimo, aún estando en la cruz, después de ser crucificado sin razón, sin ningún pecado encontrado en él. Dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Ese tipo de amor es que debemos de imitar. Es difícil, pero bajo la cobertura del Señor, Él nos da la capacidad para hacerlo. Si seguimos pegados al pámpano, si seguimos contemplándolo, si seguimos imitándolo, vamos a hacer eso de manera natural. Amén.
Ahora, para generar sociedades sanas, ¿qué debemos hacer? ¿Qué genera sociedades sanas? ¿Cómo nosotros combatimos esta sociedad que les mencioné anteriormente? No todo está perdido, hay un pueblo remanente, hay un pueblo que tiene el sello de Cristo, hay un pueblo que modela el comportamiento cristiano, hay un pueblo que da ejemplo. Somos nosotros, tú y yo, que fuimos lavados por la sangre de Cristo. Entonces mira cómo se ve ese comportamiento en una sociedad sana, en la familia. En la familia. Las personas deben de ver cuando miran la familia de un cristiano, wow, pero realmente existe Dios. Pero en esa casa no se pelea. Yo no veo esos pleitos. La gente hoy en día se casa con la reversa puesta. O sea, cualquier problema nos separamos. Esa es la sociedad de este tiempo. ¿Qué genera eso? Familias disfuncionales, niños que luego no hay un padre que modele el comportamiento, ¿verdad? Sin embargo, cuando un cristiano modela el comportamiento de Cristo, en la familia las personas ven a Cristo. ¿Cómo así? Claro, porque ven que hay un Dios real, porque ven que en esa casa no hay pleito, porque ven que en esa casa no hay misterio, que hay doble finanza, que yo cobro una parte y mi esposa nunca sabe lo que yo cobro. Ahí hay armonía, ahí andamos juntos, ahí resolvemos los problemas juntos, como familia. Y de ahí sale miembros para la sociedad, productivos que son ejemplos de Cristo. Entonces, producimos sociedades sanas en la familia, producimos sociedades sanas en la iglesia. La iglesia es un centro de transformación del individuo. Cuando una persona viene aquí con sus cargas, abatido, y lo recibimos con una sonrisa, con un amor, con Cristo te ama. Cuando tú no estás viendo el que llegó a recibir la palabra de Dios como un pecador, ay, mira este que ropa tiene puesta. Ay, mira, tú le abres los brazos y dices, porque es una persona que estaba amarrada en el pecado como tú estabas, pero tú eres libre. Entonces no venga a jugarlo a él ahora, busca liberar a esa persona del pecado. Entonces la iglesia transforma a la persona. Nosotros debemos ser capaces de recibir a esa persona que viene buscando palabra, sanidad, con amor. Que ellos vean Cristo reflejado en nosotros, en nuestro comportamiento. No solamente cómo lo recibimos, cómo nos tratamos nosotros. A veces hay comportamiento que el amigo que viene dice, no, pues yo me voy de aquí porque si es el pleito aquí adentro. Demasiado tengo yo en mi casa para venir a buscar papelito en otro lado. ¿Verdad? Entonces la iglesia es un ente para transformar la sociedad. Porque aquí tenemos a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Amén. Aleluya. También en el trabajo. ¿Cómo en el trabajo, mi hermano? Mire, usted puede predicar y está bien. No me malinterprete. Pero cuando tus compañeros ven, wow, y él no cogió eso. Wow, y ese hombre no mete ganzúa como todo el mundo. Una persona íntegra. Entonces tú comienzas a reflejar lo que tú predicas. Y las personas quieren de eso. Las personas realmente que están vacías dicen, no, pero es que yo no tengo que estar. Esta persona, yo veo un comportamiento en esa persona que siempre tiene paz, es alegre a pesar del problema, porque él sabe que tiene un Cristo en que puede confiar. Él sabe que tiene uno más poderoso que su problema. Y en el trabajo podemos proyectar a Cristo. En el trabajo debemos proyectar a Cristo con nuestro comportamiento, con nuestra conducta, ser ejemplo. Una vez iba a hacer una consultoría y estaba tratando con una persona italiana, no hablaba bien el español realmente. Pero mientras él me estaba explicando el problema, como que me insinúa que entre al sistema y cambie un dato. Y yo creo que como él no habla bien español, yo no lo estoy entendiendo. Entonces él me veía que yo estaba en el aire y volvía, me lo repetía. Y yo, pero no puede ser. Bueno, al final no me dieron el trabajo. Pero gracias a Dios, porque yo sí no iba a dañar mi testimonio. Amén. Pero mire, hermano mío, ese no se dio, pero el Señor sigue abriendo puertas. El Señor me libró
de recibir ese trabajo y que se dañara mi testimonio. ¿Me estoy dando a entender? Y así modelamos a Cristo en el trabajo. Bien, entonces mis hermanos, ¿cómo reflejamos una conducta cristiana? O sea, es difícil, no lo voy a hablar mentira. Cuando una persona viene y se te mete en la fila del semáforo, tú quieres arrancar es verdad. Ahora, antes de generar esa acción, pregúntate, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Me da gana a veces, pero digo, Él también es un pecador como yo. No quiere decir que yo nunca me he ido adelante en el semáforo y el Señor me perdonó. ¿Y por qué Él no? Entonces yo me pregunto, ¿qué haría Jesús? Cuando te pasa esa situación, pregunta, ¿qué haría Jesús en esa situación? Y trata de modelar ese comportamiento que Él haría. Cuando en la casa el tema está caliente y tú quieres subirte y contestar a la esposa, ¿cómo le contestaría a Jesús? ¿La ofendería? Yo creo que no. ¿Qué hubiese hecho si en esa situación hubiese estado Dios? Jesús, el Señor. ¿Qué hubiese hecho el Señor en esa situación? Y otra pregunta que te puede hacer cuando en el trabajo la cosa está difícil, cuando en la calle te engañan, te roban, cuando sientes que se violan tus derechos, cuando tú vas a generar un comportamiento para reaccionar a eso, tú pregúntate, ¿esto que voy a hacer glorifica a Jesús? Glorifica. Esta acción, bajar el criterio y decir una cosa, glorifica a Jesús. Mis hermanos, para nosotros, lavados por la sangre de Cristo, que conocemos la verdad, que hemos salido del pecado, del engaño del pecado, que sabemos que vivimos en una sociedad de gente engañada por el pecado, estamos llamados a ser ejemplo. Estamos llamados a modelar a Jesús. Estamos llamados a predicar con nuestra conducta. Estamos llamados a transformar la sociedad, en la familia, en la iglesia, en el trabajo. Seamos ejemplo del Señor. Vivamos una conducta que dignifique a Cristo. Que las personas se vean atraídas al Señor porque digan, realmente hay un Cristo verdadero. Mira cómo el Señor transforma. Mira cómo esta persona se comporta. Mira, realmente hay un Dios verdadero. Esta persona que tiene ese fundamento, de algo de que agarrarse, algo de que sostenerse. Hay un Dios verdadero que transforma. Hay un Dios que acaba con el pecado. Yo quiero de eso. Esa persona se te va a acercar y te va a decir, yo veo algo diferente en ti. Yo quiero de eso. Yo quiero de eso. Y ahí entra el momento para hablarle de la palabra de Dios y predicarle del Cristo que conocemos. Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Aleluya.